con los que ya nos conocemos y de repente alguien recién nos está conociendo esta semana. Bien, hoy día vamos nosotros a ver todo lo que es el módulo de la salud integral, pero para poder tener nosotros una comprensión de lo que es la salud integral y ver cómo la estamos ubicando en el contexto de la reforma de la salud, tenemos que definir bien lo que es la atención primaria renovada. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos de la atención primaria, para la mayor parte de ustedes deben de tener el recuerdo que han estudiado la famosa declaración de Almata. ¿La recuerdan? Cuando veíamos nosotros que en el año 1978 en Rusia, en Kazajistán, se habló de que la alternativa para el mundo era la atención primaria, y en ese contexto se tenía una serie de conceptos, ¿no?, en el cual la idea principal era que la atención primaria era una atención esencial, ¿no?, basada en métodos prácticos, científicamente confiables y socialmente aceptables, y con tecnología accesible. Sin embargo, la idea de esa atención primaria del año 1978, ahora que estamos en el 2014, ¿cuántos años han pasado? Han pasado prácticamente como más de 35 años, ¿no? Entonces, el escenario que en ese tiempo hizo decir las cosas que se dijeron en el 78 no puede ser exactamente lo mismo, porque el mundo no ha quedado del mismo tamaño. En el año 1978, ¿cuántos habitantes tenía el Perú? Pues tendría tal vez 20 millones de habitantes, o tal vez incluso un poco menos. Lógicamente el mundo también tenía menos habitantes, y con toda seguridad en el año 78 me preguntaría cuántos de ustedes tendrían teléfono celular. Nadie tenía computadora. Entonces el escenario era otro, los caminos, las carreteras no eran los mismos, ni tampoco el desplazamiento de las personas de un lugar hacia otro no eran los mismos. Entonces, siendo que el escenario ha cambiado de una época a otra, se habla de atención primaria renovada. La que sigue, por favor, Oscar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la atención primaria siempre desde el año 78, en que el mundo entero entendió, porque si nosotros recordamos cómo fue aquello que sucedió realmente, en el año 1978 se tenía un mundo en el cual todos los países del mundo creían que los gobiernos tenían que resolver los problemas de la salud del pueblo. Y realmente la ONU recién comenzaba a tener una participación muy frecuente en los países del mundo, ¿no? Pero se dieron cuenta que era imposible que los ministerios de salud y los gobiernos per se puedan resolver los problemas de la salud. Se dieron cuenta que cada habitante, cada familia, cada persona tendría que tener una actitud propia. Es decir, si la gente se lava las manos, si la gente hierve su agua, si la gente limpia su casa, si la gente duerme sus horas completas, si la gente toma actitudes propias, va a ser mucho más de lo que el Estado podría hacer. Y por lo tanto, la atención primaria no era solamente abrir hospitales y recibir enfermos, sino era prevenir la enfermedad. Y cuando se hablaba de prevenir la enfermedad, ¿no?, se decía de que tendrían que haber políticas preventivas. Lógicamente que del año 78 al 94, ¿no?, ya la OMS se da cuenta de que no iban a lograr la meta. En el 78 en Almata dijeron, en el año 2000 todos los países del mundo tienen que tener salud para todos. Llegaron al 94 y dijeron, no llegamos con salud para todos. Y por supuesto que llegaron al 2000 y tampoco llegamos con salud para todos. No se cumplió aquello que pensaron que se dijo, ¿no? Podríamos hablar, a ver la que sigue, regresa por favor, podríamos hablar un poquito más, ¿no?, para podernos ampliar. Podríamos decir que hubo una carta de Ottawa, hubo una conferencia en Adelaide. Ottawa queda en Canadá, Adelaide queda en Australia. Podríamos decir que en Yakarta, en la India, también hubieron reuniones, en Nueva York, en Estados Unidos, en los países del mundo a lo largo de los años comprendidos. En el 78 hasta la fecha han habido cientos de cumbres que han tratado el tema. ¿Y por qué no se llegaba nunca a cumplir lo que se dijeron? Porque una cosa es lo que se dice en una cumbre en la que todo el mundo jura que algo se va a hacer, y otra cosa es cuando llegan a los países y si realmente en esos países cumplen todo lo que se dijeron. Es decir, se dieron cuenta que todo lo que hablaban no eran, digamos, adheridas a las políticas locales. Y por ese motivo es que ya en el año 2000
en Nueva York, cuando se dieron los Objetivos de Desarrollo de Milenio, se dijeron, bueno, atención primaria no llegó al año 2000, definitivamente, pero sí podemos nosotros pensar por qué falló. Falló porque solamente pensaban que el Ministerio de Salud iba a resolver el problema. No se dieron cuenta cómo trabajaba transportes, cómo trabajaba educación, cómo trabajaba agricultura, cómo trabajaba turismo, cómo trabajaban los demás sectores, ¿no?, para que la salud de los pueblos pueda mejorar. Se dieron cuenta que la salud de los pueblos no era un problema de un sector, sino era un problema conjunto, de una serie de situaciones, y lógicamente que con los cambios demográficos, con los desafíos, ¿no?, se consigue una nueva atención primaria. Ya no la atención primaria del año 78, sino la atención primaria renovada. La que sigue, por favor. Al hablar de la atención primaria renovada, se tiene en primer lugar que hay que entender de que la salud de los pueblos es el resultado de los determinantes. Los determinantes políticos, sociales, económicos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que si el determinante de un pueblo es que no hay trabajo, si el determinante de un pueblo es que no es un lugar, por decir, de la sierra donde no entran frutas y nadie come frutas, ¿no? Si el determinante de una familia es que hay violencia familiar, que el papá no tiene trabajo, que no estudian los chicos en el colegio, si el determinante de un pueblo es que está contaminado por la minería informal, si el determinante de un lugar está dando factores de riesgo, ¿podremos nosotros como salud resolver el problema si no atacamos el determinante? Les pregunto, ¿quién resolvería el problema? ¿Dónde queda el problema? En el factor determinante. Si las políticas de salud no están apuntando bien las intenciones que se tienen y no lo están resolviendo, también es un factor determinante, ¿no? Entonces hay determinantes políticos, sociales, económicos, y esos determinantes van a tener un efecto en la salud de la población. Se pretende, ¿no? Se pretende desarrollar factores productivos en los espacios nacionales, ¿no? Y también que vienen desde el espacio internacional, ¿no? ¿Para qué? Para tener un cambio en el modelo. Y lógicamente lo vivimos en este momento. ¿Ustedes creen que cuando les abrieron el PPR, ustedes creen que fue una idea del ministro de Salud del Perú? ¿Ustedes creen que el PPR fue una luz brillante que se le iluminó? ¿Quién fue el presidente pasado anterior? ¿No? Alan García. No, señor. El PPR no nació de ahí. El PPR nació de los Objetivos de Desarrollo de Milenio que condicionaron a los países del mundo que para que reciban todos los beneficios de la comunidad internacional que se da a nivel de la ONU, los países tenían que tener presupuestos por resultados. Y esos presupuestos por resultados, desde la ONU vinieron inscritos que la enfermera hacía el control de crecimiento y desarrollo, y que el lavado de manos y la promoción de la lactancia materna, y que tenía que haber un articulado neonatal y nutricional, que la salud materna. Entonces, todos esos articulados que nosotros vemos no son cosas de este país, son cosas que vienen del nivel internacional. Cuando nosotros estamos en este momento mirando y viendo la reforma de la salud, que tiene que estar digitado, que la salud familiar, ¿ustedes creen que no se ha inventado acá? Todas son políticas internacionales que vienen a posicionarse. El día martes va a haber una reunión en el Salón Bolognesi, en el Congreso de la República, para hablar sobre los consultorios privados de los enfermeros. ¿Ustedes creen de que eso se les ha ocurrido solo acá? No, eso es lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, inclusive en Chile, en Colombia, y hay consultorios de enfermería. Entonces, todas las corrientes internacionales en este mundo globalizado llegan acá y llegan como una agenda que tiene que cumplirse. Pero a veces el cumplimiento demora. El cumplimiento no llega en la medida que nosotros tenemos que esperar. La que sigue, por favor. ¿Ya? Entonces, lógicamente, ¿no?, que aquí ya hemos explicado, ¿no?, que en el 2005 se dice que la atención renovada transforma los sistemas de salud de modo que puedan hacer de la atención primaria su fundamento. Para tal propósito se demanda, dice, reajustar los servicios hacia la promoción y la prevención, y el ajuste debe ser conseguido por medio de la asignación de funciones apropiadas a cada nivel de gobierno, de la integración de los servicios de salud pública y de atención personal, de desarrollo de una orientación hacia las familias y comunidades, y de la creación de un marco institucional que incentive la mejoría de la calidad de servicios. Requiere adicionalmente de una concentración especial en el papel de recursos humanos, en el desarrollo de estrategias para gestionar el cambio y alineación de la cooperación internacional al enfoque de atención primaria. Aquí podemos hacer un pequeño debate. ¿Qué podríamos decir? Lo que podemos decir en este pequeño debate
es que cuando uno está en un salón de alumnas que van a recibir de enfermeras, hagan el escenario. Este es un salón que está lleno de alumnas que mañana van a titularse de enfermeras. Yo tengo mucha costumbre de tener esas porque yo enseño a las pretituladas en el colegio y les digo a todas, levanten la mano las que van a trabajar en cuidados intensivos, en especialidades de hospitalización, y si yo tengo 100 alumnas, levanto la mano 90. Levanten la mano las que van a hacer salud pública. Otra, y así tímidamente, la 10ª parte, dicen que quieren seguir salud pública y salud familiar. Para comenzar, tenemos el paradigma biomédico en la cabeza, pensando todos con la idea de que la salud pública es inferior a la salud hospitalaria, que trabajar en una sala sofisticada es mucho más nivel. Tenemos que romper ese primer paradigma, porque la normatividad y el marco institucional que se viene en este momento va a hacer que en los próximos años, de cada 10 plazas de enfermero que se aperturen, 6 plazas o 7 van a ser para salud familiar y comunitaria, que es la denominación que va a tener lo que se llama la salud pública. Pero eso de ahí, les digo que es un debate, porque vamos a tener que luchar, o mejor dicho, no vamos a tener que luchar, sino se van a tener que enfrentar las ideas biomédicas que hay en todas partes. Vayan a una universidad, yo trabajo en varias, todos los profesores van a la parte asistencial. ¿Cuántos hay que hablan de atención primaria? ¿Cuántos hay que hablan de salud pública? Son pocos los que hablan de salud pública. Y sin embargo, el marco institucional viene fomentando la salud pública, la salud familiar y comunitaria. Y lógicamente ustedes se han sido visionarios, ¿no?, en darse cuenta que tienen que mirar la atención hacia esta parte, porque todo el marco normativo nos está diciendo de que mejor es prevenir que curar, que mucho más vamos a resolver previniendo en las comunidades que recibiendo tantos hospitalizados, cuando en un primer nivel de atención el 80% de las enfermedades podrían haberse prevenido. La que sigue, por favor. ¿No? Entonces la atención primaria, ¿no?, dice los pilares y valores en lo que se sustenta la atención primaria es la equidad. ¿Qué es equidad? ¿Será igual equidad que igualdad? Pregunta. ¿Es igual? ¿Qué es equidad? A ver, por favor, alumnos de Chimbote, ¿qué es equidad? ¿Estás de acuerdo con lo que ella dice? O sea, equidad es igualdad. Mira, yo te voy a dar el ejemplo. Voy a dar un subsidio para salud a los que necesitan. Pero ella tiene salud, tiene clínica. Tú también tienes salud, tiene clínica. Si yo te voy a dar a ti tu subsidio de 500 soles y a ti 500 soles, y al que no tiene nada le doy también 500 a todos, ¿eso es equidad? No. Equidad no es igualdad. Equidad es darle a cada quien según sus necesidades. Por eso es que los seguros siempre dicen, darle CIS a los que no tienen ningún seguro, porque los que ya tienen, ¿no? Entonces, eso es equidad. Luego tenemos solidaridad. ¿Solidaridad qué significa? Solidaridad significa la capacidad de poder dar al que necesita, ¿no?, y el poder generosamente entender que hay personas que tienen más necesidades que otras y que tienen que recibir un mayor apoyo. Luego tenemos nosotros universalidad, todos tienen que recibir, pero cuando hablamos de universalidad no significa de que a todos se les va a dar igual, sino que va a ser que todos reciban el beneficio. El que lo recibe por sus propios medios en buena hora y el que lo recibe por el Estado en buena hora. Esa es universalidad, todos lo van a tener, ¿no? Y todo ello enfocado a que es un derecho humano fundamental. La que sigue, por favor. ¿No? Y aquí tenemos nosotros articulando, ¿no?, la salud pública, ¿no?, las comunidades saludables y la bioseguridad. Estamos dando cuenta que ya está la municipalidad ahí. Tenemos el desarrollo de la educación, está la educación, en salud, mensajes, campañas de comunicación, está la radio, la televisión, los medios de comunicación, participación comunitaria e investigación aplicada, desarrollo de políticas, tenemos al gobierno, ¿no?, tenemos recursos humanos, garantía de calidad, y nos damos cuenta de que la atención primaria, ¿no?, es el primer contacto, pero ese primer contacto ya no vamos a pensar que solamente es en el cerro, en el pueblo joven, en el asentamiento humano. Ese primer contacto puede ser en un hospital. Ese primer contacto puede ser
en cualquier punto del sistema de salud donde se dé el primer contacto entre las personas y la comunidad, no necesariamente tiene que tener por escenario la comunidad propiamente dicho. Les voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente diabético que ha tenido un coma diabético y que sale del coma diabético y se va a su lugar de su casa. ¿Dónde creen que se va a dar el primer contacto entre el sistema de salud y el miembro que vive en la comunidad? Esa persona vive en una comunidad. Entonces muchas veces el primer contacto no necesariamente voy a descubrir. El coma diabético no lo voy a encontrar en la comunidad, lo van a traer al hospital. Entonces a veces el primer contacto se puede dar en cualquier escenario. La que sigue, por favor. ¿No? Y aquí tenemos nosotros los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos? Todo ser humano nace con los mismos derechos. No hay personas que pueden ser excluidas de los derechos por el solo hecho de que somos humanos y no somos perro ni gato, ni ratón, ni somos jirafas, ni somos animales, somos gente. Como seres humanos tenemos derecho a tener una nacionalidad, tenemos derecho a ser protegidos, tenemos derecho a tener un nombre, tenemos derecho a atención médica, tenemos derecho a todos los derechos que ustedes están viendo ahí, son derechos que vienen con la condición humana. Y ese derecho humano obliga al gobierno que se diga la universalización de la salud. No puede haber una sola persona que esté caminando por la calle sin tener un nivel de atención donde recurrir. No puede haber una persona que se desmaye y simplemente se quede ahí tirada. De repente, en algún país del mundo, el que no es del país, el migrante, de repente se cae y no tiene quien lo recoja porque no pertenece a ese país. Podría ser, pero donde la gente está viviendo en su país, tiene que tener un derecho humano. Y ni aún así, porque en el extranjero, cuando una persona cae, también el sistema lo tiene que recibir, porque ese es el derecho humano, es la condición humana. La que sigue, por favor. Y luego ya vamos aterrizando, vamos bajándole de esta comprensión un poco holística del tema, ¿no? Para entender qué es el enfoque de derechos humanos en lo que es el modelo de atención integral de salud, ¿no? Este enfoque obliga a las garantías para la igualdad del trato y la no discriminación, en lo referente a los factores determinantes básicos de la salud. Cuando hablamos de determinantes, ya hemos tocado el tema de determinantes, ¿no? Y por motivos prohibidos internacionalmente que tengan o por resultado el menoscabo y disfrutes de las condiciones en igualdad de salud. Este tema en el futuro va a seguir avanzando, no se va a quedar donde está. Cuando hablamos ahora de derechos humanos, todavía vamos a tener cierta crítica cuando hablamos de la calidad de los seguros. Si el seguro social de salud es bueno, si el seguro del CIS es mejor, o si la clínica me da un mejor servicio, todavía nos falta caminar. Lo que el país está haciendo en este momento, y es que nosotros cuando estudiamos un diplomado, tenemos que ser críticos. ¿Y por qué tenemos que ser críticos? No decir, yo tengo mi CIS, yo tengo salud, mi salud no sirve, mi salud es pésimo, es malo, el CIS no me atendió bien, no me dio la medicina. Solamente en el momento en que nosotros seamos críticos constructivos, podemos ver el camino que falta por recorrer. Ya se dice que hay universalidad. Se supone que toda la gente tiene una cobertura, se supone. Y digo se supone porque no me consta, ¿no? Pero todavía nos falta pulir, todavía nos falta que eso se dé con mejor calidad. Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por decir, si nosotros estamos en Bélgica y en Bélgica se desmaya el ministro de Salud, el ministro de Salud lo llevan al hospital y al costado del ministro puede estar su empleado, su peón, puede estar su sirviente y el mismo médico lo va a ver en la misma calidad de cama, se va a echar y va a respirar el mismo aire y va a tener la misma atención, porque en esos países con un índice de desarrollo humano tan alto ya nadie paga salud, no hay clínicas ni hay hospitales, la salud es plana para todos y ahí sí nosotros disfrutamos lo que es el verdadero derecho humano, porque ahí todos reciben exactamente lo mismo, no que tú te vas al CIS, que tú te vas a salud, que tú te vas a la clínica, no, todos van al mismo lugar y todos reciben el trato exactamente igual en lo que es salud y en lo que es educación. Son países socialistas, pero que al mismo tiempo son países ricos, son países empresarios, ¿no? Pero que han llegado a un nivel de evolución. Posiblemente a nuestro país le queden muchos años por recorrer, pero tenemos que comenzar en que todo el mundo tenga una cobertura. No es justo, ¿no?, que vivamos en un lugar en donde que una persona se caiga muerta y no tenga dónde ir. No, todos tienen que tener a dónde ir. La que sigue, por favor. ¿No? Cuando hablamos nosotros en esta lógica, ¿no?, tenemos grupos prioritarios. Lógicamente
que nosotros en nuestra realidad peruana que tenemos grupos prioritarios. ¿Ustedes creen de que los niños son prioritarios? ¿Los ancianos son prioritarios? ¿Las mujeres que son violentadas son prioritarias? Hay grupos que necesitan más ayuda que otros, ¿no? Entonces tenemos nosotros también en estas condiciones a los países andinos y amazónicos que viven en zonas rurales, así como grupos étnicos culturales en los cuales a veces el idioma los excluye, en donde a veces ni siquiera se les entiende lo que ellos dicen, o lugares que viven demasiadamente lejos y que el sistema de salud no llega donde ellos, ¿no? En el contexto actual, la implementación de la ciudadanía transnacional, ¿no?, dice que el derecho a la atención de la salud no es solamente a ciudadanos peruanos, sino también debe proyectarse a ciudadanos extranjeros, ¿no? Y eso es una cultura que se tiene que dar a nivel internacional, es una cultura que tiene que darse a nivel de todos los países del mundo, en el cual cualquier ser humano, por el solo hecho de ser humano, tiene que tener una atención de salud. Pero dentro de ese derecho humano tenemos que pensar en que hay grupos que tienen mayor prioridad que otros. ¿Por qué? Porque tienen mayor desventaja. Y cuando hablamos nosotros de equidad y decimos, a él le voy a dar porque más necesita, ¿cuál sería la primera persona que le ponga una chompa si hace frío? ¿Al que tiene la casacota o al que no tiene nada? ¿Cierto? ¿A qué persona le doy el asiento cuando sube un carro? A una señora como yo, ¿no? O de repente a una señora embarazada, o a una persona discapacitada. Entonces tenemos que tener grupos de riesgo y grupos no, en los cuales tenemos que dar, digamos, una atención de prioridad. La que sigue, por favor. La que sigue. Enfoque de equidad de género. Y cuando hablamos de equidad de género, yo dije mujeres violentadas, pero también hay hombres violentados. Cuando hablamos de equidad de género, no estamos hablando que la mujer va a ser mejor atendida que el hombre. Lógicamente que si es violentada hay que atenderla. Pero en este momento, a como está nuestra historia del Perú, tenemos un buen grupo de hombres violentados y les cuento que esos hombres violentados guardan en secreto su violentamiento. Como son machos, no son capaces de contar que sus esposas les pegan, que los maltratan, que les avientan agua a la cama, ¿no?, que los dejan sin comer, ¿no? Pero lógicamente cuando hablamos de condiciones de igualdad, tenemos que hablar también de que ambos tenemos iguales condiciones, ¿no? Si vamos a almorzar, cada uno paga su cuenta. Si hay que cocinar, cada uno hace una parte. Si hay que criar al bebé, uno le va dando el pecho al bebé, el otro va sacando el pañal para ponerle, ¿no? Lógicamente estamos hablando de verdadera igualdad, pero tampoco no significa igualdad que si el hombre es fuerte y la mujer es flaquita, débil, ella va a cargar igual que él. Sino tenemos que ver de acuerdo a nuestras capacidades físicas. Pero sí tenemos que hablar de una verdadera igualdad. No irnos a los extremos. La que sigue, por favor. Y eso de ahí, digamos que estamos viendo nosotros sacando como, y a nivel internacional, ya tenemos nosotros que género no significa solo que el hombre antes, por cultura, hasta hace algunas décadas, el hombre era el machote, era el presidente. ¿Por qué era el presidente el hombre? Le digo por qué. Porque hace varias décadas, quizás por las épocas de que yo nací hacia atrás, que no habían doras. No habían batidoras, licuadoras, aspiradoras, refrigeradoras en la casa. La mamá lavaba, la mamá cocinaba, la mamá tenía que sacar los huevitos de la gallina, la mamá tenía que hervir la ropa, echarle sal de soda, echarle almidón, plancha que te plancha con la plancha de carbón, con un gallito encima que me moriría por tener una ahorita de esas, ¿no? El hombre cargaba en su espalda, el hombre preparaba, el hombre hacía unos trabajos muy fuertes porque su espalda, su capacidad física lo hacía fuerte. Pues de pronto apareció la máquina y el hombre lo botaron del trabajo. Aparecieron las fábricas y el hombre se quedó sin trabajo, y el hombre se quedó sin trabajo y la mujer se compró su licuadora, se compró su batidora. El mundo cambió. Y ese hombre que se valía por machote, por cargar, ya no. La mujer se iba a la fábrica y traía plata. Los escenarios cambiaron, los papeles cambiaron. En muchos hogares todavía persiste la idea, pero los papeles ya cambiaron, el mundo cambió. La ventaja pasada del hombre era por la fuerza física, eso ya no es más. Entonces estamos en un nuevo escenario. La que sigue, por favor. ¿No? Y nosotros estamos viendo, ¿no?, que para modificar ya hay medidas. Uno, promover el acceso y utilización de servicios a hombres y mujeres como grupos diferenciados. Yo no voy a poner
a dar una charla educativa de cáncer al útero, solamente cáncer al útero. Tengo que hablarles de la próstata, porque una cosa es el útero y otra cosa es la próstata, ¿no? También si es que yo digo asignar de manera diferenciada recursos de acuerdo con las necesidades, ¿no? No voy a darle a un lugar que tiene las mejores condiciones, si me voy a un escenario de todas las casas, tienen chofer, tienen cochera, tienen todas las condiciones, y me voy a un cerro en donde ni siquiera tienen pistas. ¿Le daré el mismo trato económico? No, tengo que ajustar, y al que tiene menos le voy a dar muchos más números para que tengan CIS. Le voy a tener que dar más medicinas para regalarle a esas personas. Es más, tendría que dar hasta víveres y muchas cosas más, ¿no? Entonces, tenemos que dar responsabilidades justas y equitativas, ¿no? Para que haya de poder y beneficio entre mujeres y varones en la atención formal e informal de la salud. ¿Eso qué significa? ¿No? Nosotros, y también en el diseño de políticas. Vamos a hacer un ejemplo bien interesante. Ahora en los trabajos se dice que es obligatorio que un 30 o un 35% de los cupos lo tengan las mujeres. Por ley. Nada de que puros hombres. Las mujeres tienen que tener un porcentaje, ¿no? Y en ese sentido se tienen que dar iniciativas legislativas en las cuales se dé una equidad, una igualdad de oportunidades, porque hasta donde yo sé, el tamaño del cerebro del hombre y el tamaño del cerebro de la mujer no es que la mujer tenga menos cerebro que el hombre, ni el que el hombre tenga menos cerebro que la mujer, no, también. Simplemente tendremos características diferentes, pero ambos somos igualmente inteligentes, ¿no? Y ambos podemos solucionarla. Que sigue, por favor. Y luego tenemos un enfoque muy interesante que es la interculturalidad. Y cuando hablamos de interculturalidad, ustedes son un ejemplo increíblemente maravilloso para poder ilustrar. Cuando nosotros desde Lima vemos Ancash, lo dividimos en dos. Ancash Costa, Ancash Sierra. Caprichosamente y curiosamente en el colegio de enfermeras tenemos un colegio regional de Ancash Costa y un colegio regional de Ancash Sierra, y miramos, decimos, el colegio de Trujillo, el colegio de Tacna, el colegio de Quito, y Ancash se divide en dos: Ancash Costa, Ancash Sierra. ¿Por qué? Porque son dos escenarios diferentes, ¿no? Y si nosotros hablamos de escenarios diferentes, estamos en un país, no sé cuántos de ustedes han salido al extranjero, pero cuando uno se va, por decir Argentina, o te vas a Estados Unidos, tú tomas un carro y viajas 20 horas y ves lo mismo, y no sabes dónde viven los ricos y no sabes dónde viven los pobres, porque no hay mucha diferencia. Las casas de la gente supuestamente pobre, tú ves casas lindas, bonitas, preciosas, y ves unas casas un poquito más bonitas, y se supone que ahí viven los congresistas, la gente importante, ¿no? Pero todo es planito, no tiene cerritos, no tienes nada de eso, ¿no? Digamos de que no hay mucha diferenciación, ¿no? Pero sin embargo nosotros estamos aquí en Perú y tú estás saliendo de Lima, estás en Lima, no pasa ni una hora y ya estás entrando a la sierra y te mueres de frío, pasa 30 minutos más y ya estás a 4.880 metros sobre el nivel del mar en la quebrada de Anticona. Estás ahí, te falta el aire, bajas 20 minutos y llegas a Carguamayo. En Carguamayo estás a 3.000 metros, te comes un caldo de cordero delicioso y bajas y llegas a Huánuco. Y en Huánuco estás a 2.000 y tantos metros, respiras mejor. Sigues de frente y llegas a Pingomaría, ceja de selva. Ves lo más hermoso que está ahí, llegas al boquerón del Padre Abad y sigues bajando hasta que llegas a Ucayali y estás al mismo nivel del mar. Y llegaste a la selva, es decir, viste la sierra, viste la costa, viste la selva, te cayó la nieve, te cayó la lluvia, te cayó todo, te picaron los moscos y viste el planeta entero en un día entero cruzándote de Lima hasta Ucayali. Es decir, tenemos una biodiversidad tremenda, pero si la biodiversidad solamente fuera de tipo geográfico, nos conformaríamos con decir eso, pero no. Chinitos, blanquitos, negritos, cholitos, gringuitos, rubios, zambos, y si fuera nuestra diversidad étnica, ya vamos dos. No, señor, tenemos 38 dialectos, 38 dialectos diferentes, que tenemos idiomas, variedades de quechua, variedades de aymara, variedades de achaninca, y de otros dialectos más. Ya van
tremendas variaciones. Y la cuarta, la más importante de todas, nos vamos en el carro como quien va al castillo de Chancay de Lima y miras a todo lo que es los cerros, pueblos jóvenes, qué manera de ver pobreza, qué manera de ver tanta necesidad, qué manera de ver justificado la peor injusticia del mundo. Pero si tú te vas a la Rinconada del Lago o te vas a La Molina y estás sobrevolando un helicóptero, ves que todas las casas tienen piscinas y viven mejor que en el mejor barrio de Estados Unidos. Y esa es la peor inequidad, es la inequidad socioeconómica. Es cuando enfrentamos un mundo en donde somos diferentes en idioma, en raza, en color, en cultura, en dinero, en acceso, en todo. Y si nosotros nos vamos en el mes de febrero a Asia, al balneario de Asia, y te vas a un banco por casualidad y ahorraste 3.000 soles en tu cartera y te vas a ir al banco a ver tu plata, te sorprenderá ver que ahí la gente saca $30.000 para jugar al casino esa noche. Y entonces tenemos que enfrentar que vivimos un mundo dividido, un mundo con una inequidad tan grande que ese dinero que tú pudiste haber ahorrado toda la vida, alguien se lo puede gastar en una noche en un casino. Vivimos una inequidad muy grande, vivimos una interculturalidad. Eso es algo que nosotros críticamente no tenemos que atacarlo, pero sí entenderlo y saber que eso existe. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la política del enfoque intercultural? ¿No? Vemos nosotros que habiendo tanta pluralidad de tantos grupos, ¿no? Ha hecho que, bueno, pues a la discoteca Pituca no entramos los negritos, los trigueñitos, afuera solamente pueden entrar los blanquitos, y si quieres trabajar en un banco, presencia A1 y si no, no entras al banco. Pero ahora ya hay políticas. Si a mí me hacen eso, yo quiero irme a la mejor discoteca y me cierran la puerta, voy y lo denuncio y cierran esa discoteca, ¿no? Y ahora ustedes van a los bancos y se dan cuenta que las características de la gente en los bancos ya no es como era antes. Entonces ya hay políticas y es bueno darnos cuenta que aunque recién estemos comenzando, aunque sea poco todavía lo que tenemos, ya estamos comenzando una nueva época, ¿no? Y eso significa que voy a respetarte con tu quechua, con tu idioma, con tu cultura, con tu manera de ser. Traeré a alguien que hable un poco tu idioma, pero no te voy a cerrar la puerta porque eres diferente. No, tenemos que aceptar. Y nuestra tarea peruana es terrible, más que en cualquier país. Tenemos una tremenda interculturalidad. La que sigue, por favor. Cuando hablamos nosotros de interculturalidad, me quedé en 5, ¿no? Todavía me falta la sexta. Yo puedo llegar a 15, es fácil, pero les diré la sexta. Tenemos zona urbana y zona rural. Ese es un abismo cultural muy grande. Y tenemos zona semiurbana todavía. Y tenemos zona marginal y zona urbana marginal. No, nos vamos a la séptima. Tenemos 7 pisos altitudinales. Chala, Yunga, tenemos 7 niveles altitudinales completamente diferentes. Selva alta, selva baja, rupa, es decir, manejamos nosotros una tremenda variedad, ¿no? Y lógicamente que cada uno de esos lugares tiene una realidad diferente, un escenario diferente. No te va a dar dengue, pues, en una playa de la costa, a no ser de que te hayas traído el Aedes aegypti y tengas los factores, ¿no? Ni tampoco te va a dar la enfermedad de Chagas, te va a dar aquí en Lima, porque la chirimacha no la tenemos acá. Pero si nosotros nos vamos a Piura, fácilmente nos puede dar la malaria. Si vamos a Carabelí, nos puede dar la enfermedad de Chagas. Si vamos a lugares de la sierra, nos puede dar la bartonelosis, ¿no? Tenemos otros escenarios epidemiológicos y ecológicos, que también tienen su propia cultura, que es parte de la cultura local. La que sigue, por favor. ¿No? Dice que el principio según el cual no es justo tratar por igual a todos los que son desiguales, no es justo tratar por igual a los que son desiguales, así como el reconocimiento del derecho de diferencia y de los derechos específicos de los grupos en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación. No lleva de ninguna manera a soslayar un contenido básico y enuncia los derechos humanos, la idea igualitaria y sobresaliente universalista. Por tanto, el reconocimiento de diferencias de los grupos y los requerimientos específicos de las mujeres y los grupos etnoculturales
no debe implicar creación de nuevas desigualdades. Es decir, si ustedes ven, yo vi hace poco una película y me causaba mucha gracia porque había un negrito que estaba fumando y había un blanco que estaba fumando y venía el policía y decía, lo vamos a meter preso por fumar. Y el negro decía, y yo, claro, como soy negro, me deja fumar porque soy negro, ¿no? Y entonces toda la ley llegaba y al negro nada le decían, el negro podía hacer lo que sea y él decía que él quería que lo metan preso porque por ser negro nadie le decía nada y él se sentía marginado por eso. Entonces también no podemos nosotros llegar a ese extremo. Si tenemos grupos desiguales, tenemos que entender esa desigualdad. No decir, no, tú eres igual, tú eres cojita ya, camina pues si eres igual. No, tenemos que entender esa desigualdad. La que sigue, por favor. Aquí vemos nosotros un mapa, vemos dividido, lamentablemente no es Perú, pero sí podemos mirar nosotros cómo vamos nosotros diferenciando. La que sigue, por favor, ¿no? La que sigue para entender lo que es la territorialidad. La territorialidad, ¿no? Es un enfoque en el cual no solamente el territorio es el espacio físico, ¿no? Sino es un lugar en donde hay influencias, donde pasan las cosas, ¿no? La reforma del Estado busca mejorar el servicio ciudadano al reconocer, ¿no?, que el Perú es descentralizado y que existen 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿no? Pero cada uno tiene su propia política y asume sus responsabilidades compartidas. Vamos nosotros a entender lo que es, la que sigue, por favor, Oscar. Vamos a entender nosotros, ¿no? La que sigue, ¿no? La anterior. El territorio es visto como un espacio en construcción social donde debe primar como objetivo el desarrollo humano, pero con un enfoque multidimensional con participación del Estado, los actores sociales, ¿no? Dice, particularmente en el Perú, el territorio es el espacio de articulación entre el medio urbano y el rural, con las diferentes características geográficas y climatológicas y su influencia en la conducta de la población residente, que se manifiesta en uso de costumbres, creencias que determinan la conducta individual, familiar y grupal ante la salud y su cuidado. ¿Ustedes creen que hay parto vertical? ¿Ustedes creen que las mujeres de la sierra dan igual que las mujeres en Lima? Hay lugares donde el parto es vertical, en donde el manejo de la salud es completamente diferente, ¿no? Hay lugares en donde cuando una persona se muere, hay la costumbre, digamos, que a la semana lavan la ropa para que la ropa de la persona se lleve, no sé qué se lleva, pero algo se lleva el lavado de la ropa, ¿no? Pero es una idea cultural de un territorio específico o de algunos territorios específicos en donde ellos tienen la tradición. Y esa es su construcción social. Imagínense ustedes irnos a Arequipa y decir que vamos a poner de huelga a la Virgen de Chapi y cerramos la iglesia y le metemos un candado. Y llega el día de la fiesta de la Virgen de Chapi, los arequipeños se suicidarían, porque le estás quitando su alma, su esencia. Es decir, cada cultura ya tiene estructurada su forma de vivir y su propia dinámica en base a sus propias, a las cosas que respeta, que por el solo hecho de respetar son reales, ¿no? Tenemos que respetarlo. Si la persona dice, a mí no me saca la sangre, por mi religión, le sacaremos la sangre. Intentaremos por todos los medios de convencerlos, pero no los podemos obligar hasta que no acepten, ¿no? Entonces, el área geográfica, ¿no?, en este caso, sí va a traer novedades. Porque miren ustedes, hasta hace poco, quizás hasta ahora mismo, el salud, bien lindo lo hicieron. Tú te atiendes en tal policlínico, tú en tal policlínico, tú en tal policlínico, cada uno tiene su propio policlínico. A ver, váyanse a atender en un lugar que no le corresponde en salud. ¿Qué les van a decir? No, usted no puede atenderse acá porque usted no pertenece. Pero señorita, mi hijito necesita su vacuna. ¿Creen que le van a decir? ¿Lo van a recibir? Jamás. Jamás lo van a recibir. En el MINSA ya estamos iguales. En el MINSA, el nuevo enfoque de la reforma nos da la territorialidad. ¿Qué significa? Que se va a asignar un territorio con su población a una jurisdicción administrativa específica. Y ya tenemos que entrar nosotros, por ejemplo, en Lima, yo soy todavía soy jefe enfermera de
materno-infantil que tiene 70.000 habitantes a su cargo. Y ya nosotros hace como 2 meses que tenemos cantidad de gente porque somos el centro de referencia más importante. Es decir, si a mí me decían que vacunen 1.400 niños, terminamos vacunando 4.000 niños. Todas las enfermeras nos han hecho escándalo, nos han insultado, que ellas no llegan a la cobertura porque nosotros les robamos a todos sus pacientes en vacunas. Y ahora estamos devolviéndolos a todos. Es decir, no se imagina lo que estamos viviendo. Todas las lágrimas que tenemos que ver y los escándalos que nos hacen, ¿no? Pero ya tenemos que aplicar esa normatividad. Cada uno se atiende en el lugar con su DNI y la dirección que figura en el DNI. Y si es que la persona te dice, señorita, mi DNI de esta dirección, pero me atiendo acá, visita domiciliaria a constatar ese dato para poder darle la atención. Porque los recursos ya vienen capitados. La reforma viene con recursos capitados, ¿no? La que sigue, por favor. Dice que para transversalizar el enfoque de universalidad, de territorialidad, de interculturalidad y de enfoque de género, ¿no? Se implementarán, ¿no?, de derechos específicos en salud poblacional vulnerables, en particular mujeres, grupos étnicos, para fortalecer la promoción de sus derechos humanos. Y ya tuvimos también el ejemplo de lo que son los derechos humanos. Visibilizar las necesidades específicas de esa población, organizar los servicios e incorporar la equidad de género. Y cuando hablamos de equidad de género, ya no hablamos solamente de la mujer maltratada, sino la equidad de género, ¿no? La interculturalidad y el enfoque territorial para, ¿no?, en la cultura institucional del sector. Todo esto para reducir progresivamente la inequidad que los afectan respecto a las oportunidades. Entonces, en conclusión de lo que estamos viendo ahora, tenemos el enfoque de género, territorialidad, interculturalidad y ¿cuál es el otro? Y equidad. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y aquí ya estamos aterrizando un poco más, ya estamos más aterrizándonos, viendo, ¿no?, que el modelo de atención integral que nace de la atención primaria renovada, que nace de los enfoques, porque para entender el modelo de atención tenemos que ver los enfoques, tenemos que ver la base filosófica, ¿no?, que es la atención primaria renovada, ¿no? Vemos que ahora los paquetes de atención tienen que ser integrales a las personas por etapas de vida. ¿Y qué etapas de vida tiene la persona? Niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. También tenemos que pensar en un paquete que va a atender a la familia. Críticos, ¿tenemos paquete para la familia? A ver, levanten la mano, ¿quién de ustedes tiene paquete para la familia? ¿Quién de ustedes ha experimentado un paquete para la familia? ¿Alguien ha experimentado un paquete humano para la familia? Ya, está escrito y lo vamos a estudiar, pero todavía no lo estamos viviendo. Todavía no lo tenemos como experiencia. Y paquete de intervención a la comunidad, al entorno de la comunidad. Y todo ello tiene que ser con acciones intersectoriales, porque es imposible que el MINSA lo pueda resolver todo. Entonces, en esta dimensión política, vemos nosotros el eje de los determinantes. Y cuando hablamos de determinantes, hablamos de todos los factores que tienen que ver, que van a influir en la salud y que no necesariamente las maneje el MINSA. Es un determinante que la gente tenga trabajo o no lo tenga. Es un determinante que la gente tenga un seguro o no lo tenga. Es un determinante que la gente tenga educación o no la tenga. Es un determinante que la gente tenga agua, luz, teléfono, cable o no lo tenga. Es un determinante que la gente tenga piso en su casa o no lo tenga. Es un determinante el clima que se respira, el material de la construcción, es decir, todo aquello que puede determinar la salud. ¿Ustedes creen que está en manos del MINSA? ¿El MINSA construye las casas? ¿El MINSA pone a la gente al colegio? ¿El MINSA da los trabajos? Y si es que los determinantes no dependen del MINSA, ¿en qué enfoque tienen que verse? Pregunta de examen. ¿Cuál es el enfoque de los determinantes sociales y económicos?
A ver quién aprueba esa pregunta. Intersectorialidad. La intersectorialidad es el sector transportes, me verá las carreteras, sector educación, me verá la educación, sector agricultura, hará pues que a la parte de Puno donde no hay fruta lleven las frutas para que la gente reciba vitaminas y de alguna manera hay una mejor distribución de los productos agrícolas. La que sigue, por favor. ¿No? Y aquí tenemos un paquete de la persona con promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. El paquete de la familia van los cuidados esenciales de promoción, prevención y recuperación, ¿no? En las necesidades de la familia, pero aquí te ve la familia ya con teoría. Te dice, ¿cómo es la familia? Formación de la familia cuando están casándose. Cuando están casándose, a ver, levanten la mano ustedes los que no son casados. Los que son o no son casados, pero que no viven todavía con familia. O sea, viven con sus padres, no tienen todavía una familia ya. Los que viven con sus familias, que tienen esposo o esposa, ¿no? Es el resto. Cuando la familia recién, cuando están de novias ya preparándose para el matrimonio, buscando dónde van a vivir, es una familia en formación. Inclusive hasta el momento en que nace el bebito, se podría decir. Luego tenemos toda la familia, ¿no? La familia ya está en una etapa ya en que la familia ya se comienza a extender. Esa familia, cuando nace un bebito, ¿cuántos eran inicialmente? Eran 2 y un día despertaron y habían 3. Apareció una cosa chiquita ahí que se movía y ya no eran 2, eran 3 personas, ¿no? Es la familia en expansión. 2 años después, otra cosita más ahí que se movía en la cama y eran 4. Entonces es una familia ya de 4 personas, la familia está en expansión, ¿no? Pero no siempre dura eso, déjenme contarles que es muy triste cuando llegan los hijos y dicen, mamá, sí, hijita, tengo 18 años y me voy a Lima porque quiero ser aeromoza. Pero todos vivimos felices en la casa, hijita, estudia acá en Chimbote un estudio, mira, tienes la Bangladesh, tienes la Universidad San Pedro. No, mamá, quiero ser aeromoza y quiero estudiar en Columbia. La familia entró en ese instante en dispersión. El hijo dice, quiero postular a la escuela militar a tal sitio. De momento que un miembro de la familia sale, la familia empieza a dispersarse. Y luego, cuando ya esa dispersión se formaliza, las hijas se casan, los hijos se casan, se van, o comienzan a morir los padres, la familia entra en contracción. Porque todo en la vida es un ciclo y tiene etapas. Y así como el ser humano tiene etapas en que nace, crece, reproduce y muere, la familia también tiene sus etapas. Y en este caso, teóricamente, vamos a decir que primero entra en una formación y termina en una contracción, como es la ley de la vida, ¿no? Y luego tenemos el paquete de intervención a la comunidad, en los cuales estamos ofreciendo también promoción e intervenciones sanitarias, ¿no? Para prevenir una enfermedad, pero de una manera comunal, y en eso ustedes tienen que como digamos, diplomados en salud familiar, tienen que tener iniciativas comunales. Diría, denme usted un ejemplo de 2 iniciativas locales a su comunidad, pero no a la persona y a la familia, sino a su comunidad, ¿no? Entonces tenemos que crear acciones, y yo pienso que todavía en el mismo ministerio todavía la cosa no va muy bien evolucionada. Poco a poco tenemos que ir empezando a encontrar los caminos, ¿no? Para poder desarrollar este tipo de acciones comunitarias, pero ya es una acción comunitaria. De repente no está en manos de salud, pues vamos a poner desagüe, qué maravilla. Prevención y promoción de la salud con desagüe. Lo hace el MINSA, veredas lo hace el MINSA, agua lo hace el MINSA, un colegio lo hace el MINSA. Eso nos tiene que hacer entender que tienen que ser acciones intersectoriales, que la salud jamás puede caminar sola por sí sola, sino tienen que haber los sectores comprometidos. La que sigue, por favor. No, y cuando hablamos de los determinantes ya hemos hablado, pero aquí lo interesante que viene es que en esta reforma de la salud, aquello que era teoría, cuando nosotros hablamos de los determinantes, se convierte en realidad. Y aquí, quisiera que uno de ustedes me digan que lo recuerda. Yo creo que más de uno lo debe recordar. Cuando ustedes estudiaban en pregrado, acuérdense ustedes cuando llevaban salud comunitaria y le dijeron, ¿quién era Marla Londe? ¿Alguien se acuerda de Marla Londe?
Bueno, acuérdense pues. Y si no se acuerdan, instálense el recuerdo ahorita. En el año 1974, en Canadá, hubo un ministro de salud que no era ni siquiera médico, era un administrador o tal vez un abogado que se llamaba Marc Lalonde, y él dijo, quiero que me haga un estudio de investigación que determine cuánto contribuye en la enfermedad el sistema de salud y qué factores influyen. Y del estudio de Lalonde le hicieron un informe en el cual demostraron que solo el 11% depende del Ministerio de Salud, de las acciones conjuntas del MINSA, o de como se llama en ese lugar. El 60 y tantos por ciento dependen de que la gente tenga agua, desagüe, luz, que tengan la casa de buen material, que tengan trabajo, que tengan educación. Y el otro porcentaje recae en los factores genéticos, ¿no? Y así van repartiéndose en otros factores. Es decir, ¿no? Que salud por sí sola, imposible que resuelva el problema. Ustedes pueden ir a un lugar muy residencial donde no hay una posta, donde todos tienen todo. Y ahí ni la necesitan siquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen resuelto, todo el resto lo tienen resuelto. Pero nosotros cuando hablamos de determinantes, estamos hablando de que sí existen determinantes. Por decir un ejemplo, si ustedes tienen minería informal y la minería informal está llenando de residuos de mercurio o de plomo el agua y los niños toman esa agua, ¿eso es un determinante? ¿Agua contaminada? ¿Se puede quedar así como así ese determinante? Si ustedes viven en un lugar en que el olor o el ruido interfiere con un desarrollo normal de la persona, ¿es un determinante? Esa población tiene que ser compensada por recibir esa agresión, esa amenaza, más aún cuando ellos se instalan a vivir en un lugar que era un lugar bueno y que se convierte en un lugar amenazante. Tiene que ser prevenida. ¿Cómo puedo convertir yo en un determinante si a una comunidad le voy a insertar un factor muy amenazante? Le inserto la delincuencia o le inserto las aguas contaminadas con microbios o pongo un basural nuevo ahí. Entonces hay factores que son determinantes y ahora el gobierno obliga, y eso viene también de influencia internacional, ¿no? La Comisión Nacional de Determinantes. Y tiene que haber una comisión en el ministerio, ¿no? Que ya está, que tiene ya su decreto supremo, que tiene que haber una comisión de determinantes sociales que estudie en cada lugar los determinantes. La que sigue, por favor. ¿Ya? Y tenemos nosotros que ahí entra la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Los colegios, los mercados, la iglesia, ¿no? Tenemos nosotros el Estado, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, la población empoderada de su propio derecho a la salud, y todo ¿por qué? Por el bien común. Es decir, no voy a poner en una comisión de determinantes solamente a los embaraditos. No, tiene que haber opinando ahí hasta los miembros de las comunidades, porque ¿quién más va a saber lo que su pueblo necesita? La que sigue, por favor. ¿No? Y tenemos una comisión, ¿no? ¿Para qué? Para convocar a las instituciones, para coordinar la implementación del Observatorio Nacional. Va a haber un observatorio, ya hay un observatorio que está comenzando a trabajar para poder ver los determinantes, ¿no? Coordinar con las universidades y agencias comparantes para que colaboren ahí, hacer un informe bienal, es decir, un año sí, un año no, van a informar sobre cómo están comportándose. Supongan ustedes en Cajamarca, vámonos a la contaminación de la minería informal, y que diga, bueno, hay estudios, que vaya a la universidad a ver si realmente ha contaminado, ¿cómo se llama lo que pasó en Cajamarca? Esa contaminación que había de mercurio, ¿no? Entonces estudia la universidad, hace el informe, y eso se tiene que estudiar para ver si ese pueblo está amenazado o no está amenazado, ¿no? Y proponer a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Recomendaciones para qué, para librar. Es decir, se nos viene una época en el cual todavía no lo tenemos bien, pero ya está normatizado y cada día va a ir avanzando, ¿no? En el cual va a haber un mejor control de los determinantes. Y eso va a mejorar mucho la situación, porque en Lima, por ejemplo, en el Callao hay muchas fábricas que botan mucho humo, con residuos de plomo. Los niños están respirando eso, ¿no? El mercurio que los niños toman les puede dar hasta un problema cerebral, ¿no? Y los relaves tienen una serie de... por eso ahora
Hay una estrategia sanitaria de metales pesados, ¿has escuchado? ¿No? Que contribuye a ese tipo de problema. La que sigue, por favor. Eso es todo, la primera presentación. ¿Seguimos o...?